Buena tarde. Me estaba debatiendo si hacía esto, ¿no? Pero en las últimas semanas me han llegado un montón de mensajes de personas preguntando acerca de su bisabuelo, su abuelo, su abuela o su ancestro, que dónde está. ¿Dónde está Juan, que nació en 1858? Señora, yo no sé, yo no sé dónde nació. Pero le voy a dar algunos datos y algunas informaciones que no lo he hecho hasta ahora porque he pensado que esto era de conocimiento público, pero me puse a buscar en internet, en YouTube, personas que se dedican a promover el tema de la ley de memoria democrática y no vi algo importante. Entonces vamos a hablar de eso. Es importante que si usted, esto que yo voy a decir, considera que lo puede usar para su beneficio, me lo dice para yo poder saber cómo estamos. Los comentarios son muy importantes porque me dan a mí información sobre cómo se procesa la información que nosotros damos. Entonces, bueno, las preguntas fundamentales son: ¿dónde está la partida de bautismo? ¿Dónde está la fe de bautismo? Entonces, hemos reducido el tema de la nacionalidad a la búsqueda del papelito. El papelito es importante, pero no es el papelito, ¿ya? El papelito es una prueba, es la prueba por excelencia, pero no es la única prueba. Y la otra pregunta es, bueno, ¿dónde encontrar el papelito cuando usted va a la parroquia o no sabe en qué parroquia? Bueno, primero hay que tener en cuenta que esta investigación, aunque tiene digamos, esta búsqueda de información, aunque tiene una base, tiene un calzado genealógico, no es una investigación genealógica, ¿ya? La investigación genealógica es murió, vivió, se casó, tuvo hijos y murió y qué sé yo. Esto no estamos buscando eso, estamos buscando la nacionalidad española es una condición, es una calidad. Por lo tanto, se disfruta y se ejerce durante toda la vida, ¿ya? Por lo tanto, reducir la nacionalidad al papelito, a la fe de bautismo, me parece que restringe las opciones que usted puede tener cuando el papelito no aparece. Entonces, eso es por una parte. Como mismo, usted tiene que presentar su carnet de identidad para hacer trámites, para un montón de cosas. Pues hace 150 años, hace 200 años, no era muy distinto. Es decir, usted tiene que presentar su partida de bautismo como prueba de su nacionalidad española para entrar a la universidad, para entrar al instituto, para ser militar, para casarse. O sea, ¿qué significa eso? Muy rapidito. Lo primero es entender qué es la ciudadanía. Es decir, cómo sale la ciudadanía. O sea, la nacionalidad española se organiza o tiene como base, tiene como fundamento 4 elementos: suelo, sangre, voluntad y fe católica. Por ahí sale la partida de bautismo, porque es la única institución con una suficiente fuerza territorial como para dar fe, tiene además la fe pública, para dar fe de que la persona nació aquí o nació allá. O sea, estamos hablando de que es una institución que está diseminada, organizada políticamente y territorialmente en toda la cristiandad, y por lo tanto esa va a ser su prueba de la nacionalidad. Prueba de su naturaleza, porque realmente en la Edad Media lo que había era, o sea, no se entiende la nacionalidad como la entendemos ahora. Era más bien, era un pueblo en la fe, eran cristianos, que eran católicos. La fe católica era el elemento unificador. Los estados-nación es un invento romántico del siglo XIX, pero en su origen la nacionalidad se fundamenta en 4 principios: suelo, sangre, voluntad y fe católica. Esa condición, esa naturaleza usted tiene que demostrarla
para casarse, para entrar a la universidad, para entrar para ser militar. ¿Por qué? Porque la Constitución española y las leyes fundamentales de la monarquía establecen que solo los españoles pueden ocupar cargos públicos. Es decir, solo los españoles pueden acceder a determinados privilegios. Está reservado para los naturales. Entonces, de ahí se desprende que si usted no encuentra la partida de bautismo en la parroquia en la que usted cree o en la diócesis en que usted cree que nació el ancestro, por eso hay que saber qué hizo la persona. No basta con que bueno, nació en La Laguna en 1958. No, hay que buscar qué hizo. Para nosotros saber, si tú sabes qué hizo, entonces si tú sabes que fue militar, en el expediente militar hay una copia de la fe de bautismo. Si fue a la universidad, en el expediente estudiantil hay una copia. Si tuvo hijos y los hijos fueron a la universidad, en esos expedientes hay una copia del padre, de la madre, porque ¿de dónde usted sale? Usted sale de su padre. Entonces, normalmente hay mucha información, pero hay que buscar. Hay que buscar. Yo pienso la cantidad de mensajes que he recibido es gente como cuando las bisabuelas, atacados porque no encuentran, no sé, no tengo nada, no, usted no ha buscado. Hay que buscar. Entonces, ¿cómo sabemos qué hizo la persona? Bueno, si tuvo digamos, la suerte de que nació o vivió en un pueblo pequeño, bueno, los protocolos notariales son importantes. Los protocolos notariales están casi todos en los archivos provinciales, a no ser que haya información contraria. ¿Es horas nalgas? Sí, es horas nalgas. O sea, no hay opción. Los protocolos notariales españoles deben estar indexados todos deben estar indexados porque lo hizo la República. Ese es mi entendimiento. Con lo cual eso facilita la búsqueda. Normalmente las personas si usan un notario para una cosa, lo usan para casi todo. Pero bueno, pueden haber excepciones. Lo que hay que buscar. Y yo pienso que esto es una gran justicia, es una justicia poética, ¿no? Porque nos han enseñado a renegar de España y la vida nos está dando un gran galletazo sin mano y nos está obligando a ir a buscar nuestras raíces para convencernos realmente de lo que somos. Mi tía, que yo digo que mi tía es el arquitecto de mi libertad porque estoy aquí gracias a ella. Yo acababa de llegar, ella me dijo, me dio un gran consejo, probablemente ella sin saber que era un consejo, pero había mucha sabiduría. Me dijo, este país mismo es como es una canalita. O sea, tú puedes perder tiempo y buscando, pero es una canal, es un solo vía y tienes que tirarte por esa canal. Claro, ella me lo dijo en el sentido de que, bueno, tienes que organizarte, abrir una cuenta de banco. O sea, hay ciertas cosas que uno tiene que hacer porque la sociedad en la que tú vas a vivir ahora funciona de esta manera. Pero yo lo he empleado en muchos aspectos de mi vida. Y en este particular se cumple. Esa canal es que hay que buscar información más allá del papelito. ¿Ya? Y a veces siento que ese papelito es como yo no creo en nada, pero es como siento que nos estamos aprovechando de una persona que probablemente vivió con la mejor fe del mundo y ahora no estamos tan contentos porque no hizo esto, no hizo lo otro. Pero la respuesta está ahí, está en lo que hizo la persona y ha dejado copias de esa fe de bautismo que usted no puede encontrar en la parroquia. Pensemos en algo. Se le dieron candela a la parroquia. Algo que a nosotros nos parece una rareza ahora, en el siglo XIX era común. Era común que le dieran candela a las parroquias. Entonces, el derecho como sistema autocontenido, como sistema totalitario, en el sentido de que tiene que encontrar respuestas dentro de sí mismo, tuvo que haber encontrado una solución, porque si se quemaban en esa época, había que usar las partidas de bautismo y las copias, había que gestionarlas de alguna manera. Entonces, en ese sentido, se hacían declaraciones ante un notario. Dice, bueno, yo soy un fulano de tal, yo declaro que nací aquí, nací allá, aquí tengo 5 testigos que saben que yo soy así. Y bueno, la parroquia se quemó. Ahora, 200 años después, si la parroquia se quemó,
hay que hacer un mecanismo similar. Es decir, yo fui a la parroquia te tiene que dar un documento que diga, oye, se quemó, no tenemos ese dato porque se quemó. Perfecto, no se quemó. Pero hay que saber qué hizo la persona. Si la persona fue al colegio, hay que buscar el expediente. En ese expediente o en el expediente de los hijos debe haber copia de su partida de bautismo. Si fue militar, debe haber copia en el expediente militar de su partida de bautismo. Es muy natural, era muy natural. Entonces, el derecho te permite, si no hay evidencia directa, suficientes evidencias circunstanciales pueden fungir como una evidencia directa. Pero no hemos llegado ahí. Hay que buscar, ¿qué hizo? Bueno, compró una propiedad, fue militar, ¿qué hizo? En esos lugares debe haber copia. ¿Qué usted hace? Pide copia certificada del expediente. Si es militar, en el archivo de Segovia, en el archivo... Hay mecanismos. Con el documento de la parroquia, que dice se quemó. Bueno, pero aquí está, hay una copia certificada del expediente militar donde aparece su fe de bautismo. Con eso usted va ante notario y pide al notario que eso funja como una evidencia para entonces presentar a los efectos de la ley de memoria democrática para probar el lugar de nacimiento del individuo. Es decir, uno busca mecanismos, pero copias de ese partido de bautismo tiene que haber y varias, porque esto era un gran negocio de la Iglesia Católica. Es decir, para donde usted fuera, usted tiene que llevar su copia de su partido de bautismo, porque eso es su carnet de identidad, esa es su prueba de quién usted es, de la nacionalidad, etc. No por gusto, es decir, no por gusto, la revolución liberal le quiere quitar esa fuente de ingresos a la Iglesia, y no por gusto, la ley del registro civil se hace en el año 70 y la revolución liberal es en el 68. O sea, la revolución gloriosa que destrona a Isabel II en el 68, en el 70 se hace la ley del registro civil. Es decir, que usted puede decir que los liberales querían quitarle esa fuente de ingreso a la Iglesia o que la querían para ellos. Como fuere, todo encaja. Entonces, eso es por una parte. O sea, copias hay que buscar lugares que puedan tener una copia de la fe de bautismo. Y esa fe de bautismo está ya autenticada contemporáneamente. Porque la fe de bautismo, para usarla en esa época, para no sé, para la escuela militar, para la universidad, para el instituto de segunda enseñanza, tenían que tener un sello adicional, un sello adicional del obispo, diciendo, es cierto que concuerda, qué sé yo, para evitar corrupción, para evitar otras cosas. Y eso se hace todavía hoy. Es decir, que mecanismos hay. Lo que es cierto, no es tan al alcance. Hay que sentarse y buscar. Por otra parte, las personas que me han escrito, no se sabe muy bien, o sea, primero, me han enviado incluso expedientes que han presentado. Y es de notar la sensación que me ha llegado del consulado no es una sensación positiva. Realmente se me comenta horrores del consulado. Pero cuando yo veo los expedientes, o sea, usted está diciendo que aquí dice que su abuela es Juana Fidelia, pero me presenta la partida de bautizo de Raquel. Es evidente que Juana Fidelia no es Raquel. Entonces, ¿por qué no lo revisaste antes de mandárselo al consulado? Entonces, la culpa no es el consulado. La culpa es que tú debiste haber hecho la diligencia debida y haberte sentado, tómese un vaso de agua primero, se sienta, se toma su vaso de agua y cuenta. O sea, el método genealógico es la retrodicción. Es decir, empieza por usted, sus padres, sus abuelos, etcétera. Pero tiene que haber una historia que tenga sentido. ¿Ya? Entonces hay que sentarse, revisar, cerciorarse que los nombres coinciden, para entonces si no coinciden, pedir subsanación. Esto que estoy diciendo, yo lamento si es machacar sobre lo mismo, o sea, no es mi intención pontificar aquí ni absoluto. Estoy haciendo esto en respuesta a las personas que me han enviado comentarios. Estas respuestas son
esto que estoy haciendo es respuesta a la mayoría de esos comentarios que veo que se repiten los mismos errores, y creo que no hay una revisión consciente de lo que se está haciendo. Ya, no es papelito por papelito. El papelito hay que revisarlo, el papelito puede tener errores y el papelito a lo mejor no es suficiente. Ya, no es suficiente. Entonces, a lo mejor usted tiene que contrastarlo. A lo mejor el ancestro suyo hizo algo. O sea, hay que buscar más información, hay que sustanciar la petición o lo que usted quiere. Entonces, eso es por una parte. Esto me da a pensar, o sea, cuando yo he revisado la denegación, el consulado tiene razón, o sea, usted no revisó, usted no tuvo la diligencia de hacer, o sea, y no es función del consulado arreglar eso, eso es función suya, ¿ya? El consulado no es función del consulado, el consulado se limita a decir que lo que usted presentó es inconsistente. Entonces, creo que estamos demonizando al consulado antes de tiempo, y esto ya lo vi con las bisabuelas. Es decir, se empiezan a crear determinadas ideas que cobran vida propia. Y hay que tomar las cosas con su justo análisis. Porque al final se presumía que había una discriminación de las bisabuelas y no es así. No es así. Porque no se puede probar que una mujer nacida en la península, al casarse con un cubano, pierde su nacionalidad. Eso no se puede probar porque no es cierto. Entonces, no hay pérdida de la nacionalidad, por lo tanto, transmite la nacionalidad. Esto es un tema que es complejo desde muchos puntos de vista. Es jurídicamente complejo por la cantidad de dobleces. O sea, no basta con ojalá no basta con la fe de bautismo, sino hay que demostrar además que el ancestro hizo la declaración por el Tratado de París, lo que me parece que es una aberración absoluta del derecho de nacionalidad, y hemos incoado una petición al Ministerio de Justicia para que derogue esa consulta y permita y reconozca que los naturales de Cuba y Puerto Rico son tan españoles como los de Madrid, que esa diferencia es una diferencia atemporal, ilegal e inconstitucional. Esto en relación con las bisabuelas, en relación con la actitud del consulado, desde aquí yo he ofrecido mi tribuna para, bueno, pequeña como es, para visibilizar el tema de lo que ocurre en el consulado. Pero pregunté, osé preguntar, y me respondieron no me respondieron de buenas formas. Eso me da a indicar a mí, eso es un problema. ¿Por qué? Porque el lenguaje que está usando los grupos que consideran que sus derechos legítimos están vulnerados, y yo no lo pongo en duda, pero hay que sustanciarlo. Hablan en un lenguaje que solo las personas que están involucradas en ese proceso lo conocen. Yo no he pedido la nacionalidad, yo no sé lo que es una credencial, yo no tengo por qué saberlo, y hay que explicar para la persona que no conoce, ¿ya? Las batallas en Twitter, en las redes sociales, no van a llegar hay que darles una sustanciación. Y desde aquí hay que buscar indicios. Esos indicios tienen que ser unos indicios mínimamente aceptables. Y por supuesto, ofrezco mi ayuda para encauzarlos a la prensa, para encauzarlos a la fiscalía, porque si hay una vulneración de un derecho, hay que buscar los mecanismos para resarcirlo. Pero si la persona que piensa que sus derechos han sido vulnerados no es capaz de articular por qué, ahí es un problema. Es un problema porque, y además, no ayuda, si es real, no ayuda en la credibilidad, ¿ve? Porque se diluye en
en cosas que no son realmente de peso. Bueno, esa es la complejidad jurídica. Hay complejidad burocrática, que si es el anexo 1, el anexo 2, el anexo 4, yo no me lo he aprendido ni me lo voy a aprender tampoco, porque lo que hay que entender es qué es la ciudadanía y cómo se prueba la ciudadanía. Si el consulado ha cometido el error de darte un papelito que dice tienes que traerme la fe de bautismo, la fe de bautismo, la fe de bautismo, es posible que el consulado esté violando la ley. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene por qué decirte a ti cómo tú pruebas la ciudadanía. El Estado no, o sea, la forma en la que yo pruebo la ciudadanía o lo que yo pruebo X es mi problema. El Estado no puede, cuando se mete en eso, viola mi intimidad y mi privacidad. Porque los procesos mentales por los cuales yo decido probar este hecho de esta manera es mi problema, no es un problema del Estado. Y lo que hace es que al reducir la opción, es decir, si yo te digo, bueno, tráeme la fe de bautismo, pero usted no sabe que yo puedo probar la ciudadanía de otra manera, pues eso vulnera el principio de igualdad, vulnera el principio de tutela efectiva de los derechos y digamos, leña para pedir una extensión. Es decir, usted está vulnerando derechos fundamentales, tienes que darme más tiempo, porque tú estás cometiendo ilegalidades. Pero esto, que hay que armarlo, hay que armarlo desde ahora, y además de que hay un problema de que no hay suficiente tiempo. ¿Por qué? Por todos estos enredos burocráticos. O sea, nosotros, cuando usted entiende lo que es la ciudadanía y cómo la prueba, ya usted va a llegar al consulado y entonces el funcionario es el que se tiene que aprender los anexos, le tiene que decir a usted cuál anexo va. Pero eso no es función suya, su función es... ¿Y por qué digo esto? Porque si usted llega al consulado con el anexo mal, no pasa nada, cambia el anexo y se acabó. Pero no puede llegar al consulado sin un certificado, no puede llegar al consulado con una prueba mal hecha. Entonces es importante, yo sé que esto es un poquito denso, es un poquito de muela. Es un poco de muela, pero hay que apechugar, sentarse, tome su vasito de agua, dispárese la muela, porque es importante. Entonces, la ciudadanía, como es una condición, y usted tiene que probar esa condición para trámites de la vida, tiene que haber copias, eso ya lo dije. Si se quemó la parroquia, tiene que haber copias en otros expedientes relacionados con la vida de la persona o con su hijo directo. Eso está más que claro. Suponiendo que no hay nada, hay que buscar los métodos alternativos que son tan válidos porque el Código Civil te dice que los hechos se prueban y te dice cómo se prueban los hechos. Es decir, que nosotros no estamos inventando absolutamente nada ni estamos haciendo nada en contra de la ley. En última instancia, que no aparezca nada, digamos que no aparece absolutamente nada, su ancestro pagó impuestos. Tienen que haber registros de los impuestos pagados y los ciudadanos españoles pagan ciertos impuestos. Entonces, siempre hay formas de probar que no necesariamente lo aten a usted al papelito de la fe de bautismo. Por último, es decir, España reconoce la posesión de Estado como forma para probar la ciudadanía, pero esos son extremos, pero se puede. Algo importante, el que ha llegado hasta aquí. Si su ancestro, si usted tiene su bisabuelo nacido en Cuba antes de 1898, preséntelo. Yo no soy abogado, preséntelo. ¿Por qué? Porque si el consulado lo niega, usted apela. Y si la Dirección General de Registro Notariado va a demorar un tiempo en responder. Y si se lo niega, apela en los tribunales.
Eso le va a dar un tiempo de 2 años. En 2 años nosotros tenemos que haber resuelto esta situación. Pero no deje de presentar los documentos, porque si usted no lo presenta y se da, entonces ya prescribió, ya no puede hacerlo. El plazo ya caducó. Presento, le dicen que no, ok, no importa, porque la administración no es un órgano especializado en dirimir conflictos. La administración está ahí para otra cosa, está para administrar. O sea, la única forma de administrar a millones de personas es reduciendo, ya, tráeme esta lista, que es posible, eso puede ser indicio de una vulneración de derechos constitucionales, porque esa lista no puede que no sea exhaustiva y esa lista puede que le esté induciendo a usted a error, porque si no aparece ese documento, ad de Troya. Y el derecho prevé muchas opciones para probar una condición, ¿ya? No es el papelito por el papelito. El papelito es la forma, digamos, por excelencia, porque es la más cómoda, de probar una situación, un hecho jurídico. Pero se puede probar de muchas maneras. Y mientras más evidencia usted tenga, pues tanto mejor. Pues solidifica su pretensión. Muchos comentarios que me han enviado, o sea, esto es en respuesta a los comentarios. Muchos comentarios me hacen una narrativa, no, porque mi abuelo, la narrativa no me sirve, es el documento. La narrativa normalmente, la narrativa no tiene nada que ver con el documento, porque hay que sentarse, la narrativa es la historia familiar y el documento cuenta otra historia. Entonces, cuando usted tiene la historia familiar en la cabeza y el consulado se lo niega, entonces el consulado es un hijo de puta. No, es que el consulado examinó la información que usted proveyó y esa información es insuficiente. ¿Ya? Un muchacho me mandó su expediente y era el tema este de Fidelia Juana y Esperanza, pero es que no es la misma. No es la misma. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Subsane. Hay que buscar más información. En este caso, era un certificado, no tiene nada que ver. Que nadie se sentó a revisar esa información, a cerciorarse de que cuenta una historia que es coherente. Y entonces, después, claro, esto va generando una imagen de que están en contra de los cubanos, de que hay una animosidad por el hecho de, entonces, y a veces eso no es, puede haber un componente de esto, yo no digo que no, pero más allá de eso, tenemos que centrarnos en la realidad. Bien, tenía más muela para decir, pero no voy a, tenía que ver con esto. La complejidad jurídica, la complejidad burocrática y la complejidad emocional, por supuesto. La complejidad emocional es importante por la situación de los cubanos y por todo lo que está alrededor de esta historia. Porque una vez se quiere algo tanto que realmente las letras cambian. Déselo a alguien que no esté familiarizado, que pueda detectar un error, porque a veces uno lee lo que quiere leer. Y yo pienso que yo creo que no voy a atormentar a mis improbables videntes. Es posible que esto que yo estoy diciendo no sea importante, pero creo que responde a un número elevado de preguntas en los comentarios que me han hecho privadamente. Y lo que me ha dado a entender es que no hay un conocimiento, no hay una comprensión de lo que es la ciudadanía y de cómo se prueba la ciudadanía o la nacionalidad. Entonces, recapitulando, buscar más información de la persona. No basta con que saber que nació. A veces el elemento de retrodicción, que es el método de estudio de la genealogía, empiece con todo lo que usted tiene. Tiene una defunción, eso es importante. Esto le va a dar pistas. Esa defunción le va a decir, ya, usted sabe que vivió en algún lugar por la propia historia familiar, sus primos, sus allegados familiares. ¿Qué más información me puedes dar? A veces, hasta algo tan insignificante como
no sé, yo sabía que trabajaba en los trenes. Bueno, ya eso es un dato, ya eso es un dato. Porque yo supe que hizo esto, hizo lo otro. Por el Tratado de París, los archivos españoles permanecieron en Cuba, ¿ya? O sea que está en Cuba la información. Hay que buscarla, hay que buscarla. Yo sé que no es tarea fácil, pero no es lo mismo que ahora usted diga, bueno, no encontré el papelito en la parroquia, ya me jodí, a que ahora usted puede ir al archivo militar, si fue un militar, pero si fue a la universidad, si fue al instituto, si en el registro de la propiedad, en el registro mercantil, donde sea, en los protocolos notariales, donde sea, usted va a ver qué hay, a ver qué usted puede sacar. Y esa es la historia de la Canalita, es el gran galletazo sin mano que hemos vivido 125 años de espaldas a nuestra propia identidad, y es como que la vida nos está diciendo, mira, no va a estar preparado, tienes que saber de dónde viniste. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que la gran lección que sacamos es que nos ha puesto, esta ley nos ha puesto al pueblo entero a buscar. Ojo, los que son, me llegó un comentario, esto es importantísimo, me llegó un comentario de una persona sumamente insultada porque lo español es solo para los blancos. No, negativo, pero negativo. Eso es incorrecto. Los negros, los mestizos, como queramos llamar, no vamos a entrar ahora en los debates. Es importante, son tan españoles como los blancos. ¿Ok? Solo por nacer en Cuba, usted es español. ¿Ya? Busque su partida de bautismo y plantee su... En la partida de bautismo no dice si es... O sea, esto es otra concepción errónea que tenemos de que solo los blancos eran españoles. No, señor. No, señor. Desde los censos de 1842 hay diferencias entre los negros que eran españoles o los negros de nación, que era como se llamaba. El negro de nación es el negro que tiene su nación, que nació en África, ¿ya? El negro que nació en Cuba y nació libre, ya no es de nación, es español, ¿ya? Entonces, bueno, ya me dirán si lo que estoy hablando es no sirve para nada o si les sirve de algo, ¿ok? Un saludo y bueno, seguimos.